Bienvenidos todos a un episodio más de Remando en Arequipe Podcast, el podcast para los innovadores corporativos, para que ayudarles a que tengan mayor probabilidad de éxito, donde hablamos de liderazgo, estrategia, cómo crear un proceso de innovación, convocatorias y todas esas preguntas que nos hacemos cuando estamos liderando innovación en una organización. Este podcast tiene como objetivo ayudar, bajar esas barreras y maximizar esa probabilidad de éxito. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Em, Acá hemos tenido invitados de líderes de innovación, también consultores, y hoy invité a un amigo de la casa que quién mejor que él para presentarse. Entonces, bienvenido, Pex. Cuéntanos quién es Pex Parra. Eh, Hola Santi, muchas gracias. Qué gusto y qué privilegio estar acá. He visto que en este podcast ha pasado gente muy calificada y me siento honrado de ser parte de esta nómina. ¿Quién es Pex Parra? Para efectos de esta llamada vamos a hacerlo enfocado. Eh, Soy bogotano, soy comunicador organizacional de formación académica universitaria y desde hace 25 años me he dedicado al oficio de la consultoría. Yo lo veo como un oficio que se va moldeando y se va armando al gusto de cada quien a lo largo de la carrera y así es como lo he hecho yo. Eh, Hoy en día estoy en mi práctica independiente bajo una firma basada en Bogotá que se llama Parra Parada, pero a lo largo de estos 25 años pues he pasado por un montón de experiencias eh, que todas ellas me han nutrido mucho para estar haciendo la práctica que estoy haciendo hoy. Es una práctica de consultoría en estrategia y consultoría en transformación cultural. Entonces, por ahora lo digo ahí, no me considero experto ni autoridad en innovación, eh, pero justo creo que esta conversación surgió por un intercambio de mensajes en LinkedIn acerca de algunos de los podcasts, porque estoy seguro que en mi ejercicio de consultoría en estrategia y en cultura hay un componente de innovación o de cercanía y de adyacencia con el mundo de la innovación bien importante. Eso es lo que diría por ahora de introducción. Mira que tal cual, o sea, cuando nosotros, y en el episodio de hoy vamos a hablar de estrategia, innovación, si se pueden separar, si no se pueden separar, pero indiscutiblemente hay una serie de componentes que cuando hablamos de innovación empiezan a aparecer ahí. Uno de ellos es cultura, otro de ellos es estrategia, y el día de hoy nos vamos a enfocar en estrategia. Entonces, si quieres, empecemos desde lo general, o sea, ¿qué es estrategia? ¿Cómo podemos definir estrategia y cómo se relaciona con innovación? Em, pues si uno mira, definiciones de estrategia hay para todos los gustos y como dicen, para los gustos los sabores. La estrategia como yo la veo y como yo la ejecuto, eh, viéndome a mí mismo algunos lo llaman un coach de estrategia, otros dicen que uno es en este oficio es un estratega. Yo no soy el estratega, yo soy el que facilita las conversaciones de estrategia. Pero, y en ese sentido, em, estrategia es el, la combinación de decisiones deliberadas que toma una organización. No tiene que ser una corporación, no tiene que ser una startup, no tiene que ser un negocio, puede ser cualquier tipo de organización, eh, para, para crecer de manera sostenible en el tiempo. Eh, y esas decisiones son decisiones que son el resultado de muchas conversaciones. Uno muchas veces, y de hecho en mi ejercicio de consultoría, eh, como que uno marca en el calendario, esta es la semana del offsite de estrategia del equipo ejecutivo. Y claro, un alto porcentaje de las decisiones se toman ahí, pero la estrategia no se limita a lo que se conversa en esa semana, en ese offsite de los 12 del Olimpo, en un lugar con formatos y con post-its y con análisis y con insumos y con conferencistas invitados. La estrategia se conversa permanentemente y es un, es un ente orgánico que además se toman muchas decisiones ahí, pero nada puede quedar escrito en piedra
máximo en un PowerPoint, y debe ser totalmente orgánico y aceptar nuevas cosas que entran, sacar cosas que ya dejan de ser pertinentes, sobre todo como se mueve la vida hoy en día, pues hay que estar revisitándola y cuestionándola permanentemente. Entonces, esa sería mi respuesta, es la serie de decisiones que se toman para ganar de manera sostenible, con un componente muy importante que hay varios autores que marcan, y es con la diferenciación como componente principal. ¿Cómo puedo hacer yo para crecer de manera sostenible? A través de diferenciarme. Y ahí empezamos a tener adyacencias con la innovación, porque no es para ser mejor que otros, sino como qué apuestas quiero hacer yo para ser diferente. Y por eso muchos hablan, incluso Alejandro Salazar, que ahorita está muy en boga con la estrategia emergente de los hard choices. Entonces hay que tomar decisiones que implican unas renuncias importantes para poder estar encaminado hacia donde uno cree. Ya para rematar esta respuesta, a mí me encanta una frase que le atribuyen a Rita McGrath, eh, que dice: no empiece su estrategia definiendo una visión inspiradora. Y eso es un gran desafío y un gran reto a las escuelas de finales del siglo XX, que decían: no, vamos a hacer un ejercicio estratégico, empecemos por definir nuestra visión, que hoy en día no lo llaman visión, sino ambición o aspiración. Entonces, y Rita McGrath dice eso, dice: no empiece su estrategia definiendo una visión inspiradora, empiece su estrategia definiendo cuál es el problema que usted va a resolverle a la sociedad o al mercado. Y ahí ya empieza la cosa diferente. Y una vez más, con este statement, estamos conectándonos y viendo cada vez más conexiones entre estrategia e innovación. Mira que ahora que mencionas a Alejandro Salazar, que ese es uno de mis libros favoritos, ahora pues toca leerlo en inglés, según lo que dice que es mucho más nutrido. Pero yo leía ese libro y yo decía, esto es lo que nos han enseñado de innovación, o sea, como que separar estrategia e innovación es difícil, o cuando estamos hablando de estrategia e innovación, una de las dos palabras sobra porque hay una relación directa de lo que tú dices, qué decisiones vamos a tomar y es, evidentemente, uno no puede hacer todo en innovación, o sea, los recursos son limitados, entonces, ¿qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer? Segundo es, ¿qué capacidades tienes en tu organización para poderlo hacer, ¿no? Porque alguna vez y en otro podcast contaba que una vez llegó un gerente de una empresa en la que yo trabajaba muy emocionado de una feria. Santiago, tenemos que meter de hacer inteligencia artificial y yo, bueno, sí, me parece, pero somos 700 ingenieros civiles, ¿cómo hacemos eso? Entonces, eso también desde las capacidades y también desde, desde cómo vamos a ganar, que ya vamos a hablar un poco más de eso, pero mira que te quiero comentar algo, a ver, tú qué opinas, porque aunque la definición de estrategia se puede mantener, lo que no se mantiene es el entorno, ¿no? O sea, lo que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta el siguiente nivel. Y ayer justamente estaba almorzando con uno de mis mentores, que es el CEO de Macondo, que me decía que estaba en San Francisco y que en todo esto del mundo de bicis, una persona de un fondo de los Tier A, o sea, de los más importantes, decía, olvídense todo lo que hemos visto de market sizing, todo va a cambiar por todo lo que está pasando en inteligencia artificial y todos los bicis, pero ¿cómo así? Sí, esto es lo que hemos hecho y estamos perfeccionando y mejorando como la manera de identificar mercados grandes con potencial de crecimiento y decía, no, olvídense de todo eso, ya eso ya no va a aplicar, de aquí en adelante va a aplicar un siguiente paradigma y es em, pues a partir de estas nuevas capabilities o capacidades, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos generar valor para los accionistas. Entonces, ¿tú cómo ves cuando haces estos ejercicios de estrategia? Cuéntanos cómo funciona, porque también yo creo que algo que nos pasa a nosotros es cuando estamos iniciando en innovación es tratar de meter la conversación ahí como, oiga, hablemos de innovación en ese Olimpo que tú llamas y es depende en dónde está esa área que tanto la escuchan, ¿no? Ujú. También depende de qué resultados ha tenido para que digan, oiga, Santiago, venga para acá a ver usted qué opina. Entonces, ¿cómo empieza ese proceso para empezar a definir esa estrategia y que podamos irlo aterrizando a estrategia de innovación?
Sí. Em, Santi, el primer paso es concordar con el cliente en que lo que vamos a estar haciendo es un ejercicio en el que no vemos tanto la estrategia como análisis, sino vemos la estrategia como innovación. Y justamente en nuestras propuestas hay una pausa con una diapositiva que habla de eso y es tomado de Strategy Tools. Ahorita seguramente vamos a hablar de Strategy Tools, eh, que es uno de los canvases básicos fundamentales de Strategy Tools que habla de los dos lentes de la estrategia, eh, del- que es, llamémoslo, escuela vieja, totalmente válida, ver la estrategia como análisis, en donde se asume un entorno estable, mucho foco en el presente, unas ambiciones más como de lógicas incrementales, todo un poco más lineal, versus la estrategia como innovación, en donde hay mentalidades mucho más disruptivas, mucho más creativas, ejercicios de divergencia y convergencia, ambiciones más agresivas, más el 10X, los bold moves, la toma de riesgos un poquito más llevada al límite, gente que participa de una manera menos racional y menos inteligente, si se puede utilizar, y dándose permiso para ser apasionados, para buscar novedades, para buscar cambios, en donde sabemos que lo que estamos haciendo es para enfrentarnos a los entornos bucas y a los cambios de mercado y a la competencia hiperagresiva. eh, en donde el cambio no es una amenaza, sino el cambio es lo que queremos promover y lo que estamos buscando de manera intencional. Entonces, ese es el primer paso, es tener una conversación y estar de acuerdo con los clientes en que va a ser un ejercicio eh, más dinámico. Lo segundo es, y hasta ahora siempre que lo he propuesto, bueno, mentiras, salvo una excepción, siempre me lo han, llamémoslo, comprado, y es que es un ejercicio de estrategia abierta, eh, en donde no nos quedamos solamente con los insumos y con el conocimiento de ese equipo ejecutivo y quizás de sus áreas de análisis o del área de la data que pueden extraer de sus áreas que les generan sus análisis de mercado, sino que hagamos un ejercicio lo más abierto posible. Entonces, tengo un cliente con el que nos dimos el permiso de hablar con la gerencia media, a ver si ustedes estuvieran en. Entonces, tuvimos la posibilidad de hablar con la gerencia media y tener conversaciones con ellos. Si ustedes fueran los dueños de la nueva estrategia para los próximos 3 años, ¿qué tipo de cosas mirarían ustedes? ¿Qué tipo de apuestas harían ustedes? Eso lo conversábamos con ellos. Fuimos también a la fuerza de ventas y participamos de varias jornadas de esas sesiones donde realmente se cuecen las habas en una empresa de consumo masivo, que es el líder comercial con sus 12 personas que van a caminar los barrios de Colombia en el canal tradicional, apasionante, espectacular, y les preguntábamos a ellos, si ustedes estuvieran en el recinto haciendo el ejercicio, siendo participantes de la planeación estratégica, ¿qué tipo de cosas tendrían que ver a partir de lo que ustedes ven en la calle? Y tomábamos nota de lo que ellos nos decían. Nos fuimos más allá y hablamos con tenderos y les preguntábamos si ustedes tuvieran la posibilidad de sugerirle a esta empresa qué hacer, qué no hacer, con qué apuestas seguir manteniendo, qué cosas están probando que ustedes se dan cuenta que no rota, que no vende, que no funciona en el discurso, en la rutina de los vendedores, ¿qué les dirían? Y los tenderos eran como, nos abrían los ojos así diciendo, ¿en serio me están preguntando a mí? Increíble. Con dueños de mini mercados de barrio, incluso con shoppers. Salimos a hablar con shoppers y fue un ejercicio que hicimos, no solamente nos limitamos a hacerlo el equipo consultor, que es un equipo reducido con el que yo trabajo, sino con miembros del comité directivo, fuimos los que fuimos a hacer esas indagaciones con la fuerza de ventas y con los shoppers y con los tenderos y con los dueños de mini mercado. Entonces, la cantidad de insumos que recogimos fueron espectaculares. Entonces, en cada negocio y en cada industria, pues puede uno extrapolarlo y adaptarlo a la propia industria, hablando con diferentes grupos de interés.
Pero ese es el segundo principio, una estrategia abierta que tiene mucho que ver también con innovación y con acciones de innovación abierta, pues que seguramente tiene otras interpretaciones, pero esas son las dos principales características que yo le daría a un ejercicio bien válido, bien interesante y bien apasionante de estrategia hoy en día, Santi. Y ahí te quiero preguntar de ese caso, ¿qué tan diferente era la respuesta de cada una de esas personas? O sea, desde lo que pensaban los directivos hasta los usuarios y los shoppers, ¿qué tan diferente y variadas eran esas respuestas? Pues obviamente había de todo, ¿no? Porque cada uno lo utiliza como un foro para escribir la carta al niño Dios y para desahogarse, y fue bien interesante. Entonces, pero dejando eso de lado, em, yo diría que el 90% de lo que llevamos ya al reporte como insumo al offsite estratégico, em, yo creo que el 80 o 90% no fue sorpresa para nadie, ya lo sabían, pero el hecho de tenerlo al frente en un reporte agregado de diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista, le dio un nivel de validez y de pertinencia para la discusión completamente diferente. Entonces, eran cosas que ellos habían hablado informalmente, cosas que ellos sabían. Es como cuando a mí me dicen, quiere bajar de peso porque está dedicado al ciclismo, pues lo que tiene que hacer es dejar de comer y no comer carbohidratos por las noches y bajarle los azúcares. Eso se lo dice a uno todo el mundo, no tiene que ser un nutricionista grabado, pero en el momento en que se lo dice a uno el internista con los números, con las estadísticas, con la cosa, como que uno se acomoda diferente en la silla y lo toma con un nivel de validez diferente. Entonces, eh, fue interesantísimo porque además el hecho de que vinieran afirmaciones similares y equivalentes de diferentes lugares y les dijéramos, mire, es que esta observación de acá la dijo la gerencia media, la dijo la fuerza de ventas y la dijeron los tenderos, más nos vale que le pongamos atención, pues entonces ya dijeron, oigan, no, sí, pongámosle atención. Y empezaron a tomar acción al respecto de manera interesante. Ahí cuando hablas de tomar acción, ¿cómo se materializa eso? Es decir, yo tengo ya, o sea, yo tengo las conversaciones, tengo como lo que llamaríamos un mapeo de entorno, sé en qué cancha estoy jugando, cómo está el tablero de ajedrez constituido. Em, También me imagino que se revisa como, bueno, qué capacidades tiene la organización que puede aprovechar para, y cómo se lleva a tomar acción. Se plantean proyectos, se habla de innovación, no se habla de innovación. Quiero entender cómo en ese proceso, porque seguramente tú has hablado con muchas organizaciones de diferentes tamaños en esa conversación y es quiero saber si en esa conversación se dice, bueno, tenemos este reto, esta oportunidad, ¿cómo podemos atacarla con innovación o cómo funcionan en esa parte del proceso? Sí, se materializa, diría yo, de dos maneras, Santi. Primero, se atreven a reescribir componentes de una estrategia a 5 años que habían definido hacía 2 años, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, este one pager vamos a tener que cambiarle este y este componente y nos toca tener una conversación importante con la junta o con los socios, con los dueños, para decirles, estuvimos discutiendo y nos tomamos el atrevimiento de hacer estas revisiones y estas redefiniciones de la estrategia. Entonces, ahí ya hay un primer momento de verdad. Eh, el segundo momento de verdad, que es menos crítico, porque pues finalmente ahí es más un tema de direccionamiento y de entendimiento y decir que sí, pues es comunicárselo al equipo a los siguientes niveles de gerencia. Pero ahí también había un componente muy importante, porque lo que generalmente hacemos es que a la hora de presentarle la nueva versión de estrategia o la estrategia para el siguiente ciclo de 1, 2, 3 años, lo que sea, a la organización, uno de los principales audiencias es justamente esa gerencia media. Entonces, el discurso es haciendo muy consciente cosas que ustedes nos sugirieron, las estuvimos en cuenta para estar redefiniendo estos tres componentes que antes decían esto y ahora dicen esto. Entonces, gracias a su insumo,
estamos tomando estas nuevas decisiones, estamos haciendo estas nuevas apuestas. Entonces ahí también la gerencia media que participó en esos grupos focales dice, ah, qué maravilla, me oyeron y me están haciendo caso y fue tenida en cuenta mi sugerencia. Entonces, para la hora de la implementación y de la ejecución, el nivel de apropiación y de convicción con el que la gente entra a operar y a liderar la implementación de esa nueva versión de estrategia, pues es mucho más interesante porque les están diciendo, los tuvimos en cuenta y aquí está plasmado en el documento con el que nos queremos comprometer para los próximos 2 años. Entonces, esa es otra manera. Y la tercera, creo que lo has mencionado mucho, eh, que para mí tiene mucho que ver con el modelo de Playing to Win de Roger Martin, que es no solamente definir cuál es mi aspiración, sino dónde voy a jugar, cómo voy a ganar, sino también preguntarse, ¿y cuáles son esas capacidades que necesito tener para poder hacer realidad esto? eh, o cuáles son esos sistemas gerenciales, esos management systems, como lo llama Roger Martin en la versión original del modelo, que necesitamos tener funcionando y en operación fluida y realmente provechosa, no trabajando a pesar de los sistemas, sino con los sistemas y gracias a los sistemas para poder enfocarnos en los que necesita. Pues esa es otra manera como ve uno que se terminan materializando esas discusiones y esas reflexiones. Y hacen un pare y dicen, un momentico, entonces para el próximo año nos toca, a pesar de que ya en septiembre presentamos un presupuesto y la Junta nos aprobó un presupuesto, nos va a tocar darnos el permiso de revisar y realocar un poquito esos presupuestos porque necesitamos de verdad asegurarnos de tener suficiente capital para invertir en estas capacidades, llámenlas tecnológicas, de entrenamiento, de conocimiento, para poder habilitar lo otro. No lo habíamos pensado cuando hicimos el ejercicio de presupuesto, pero entonces nos toca asegurarnos de tener suficientes recursos para asegurar esas capacidades. Entonces, cuando uno ve que los clientes están tomando esas decisiones, teniendo esas discusiones, pues dice uno, esto realmente está marcando una diferencia y están siendo conscientes que necesitan actuar de una manera diferente para que la estrategia se vuelva realidad y no solamente se quede en el one pager y en las sesiones y en los rituales formales pues de nivel de gobierno corporativo. Mira que ahí tengo, ya empiezan a surgir varias preguntas y esto es lo que me gusta del podcast y es yo poder aprender de gente más inteligente que yo. Porque te voy a contar también como cosas que se empiezo a conectar puntos y es cuando nosotros hablamos de esa estrategia, o sea, estamos haciendo hipótesis, ¿no? Porque si la organización ya supiera lo que tiene que hacer para vender más y ser más rentable, pues lo haría todo con 100% de éxito, no habrían empresas que desaparecen y demás, o sea, eso es como contraintuitivo. Y, y algo que a mí me rompió la cabeza fue cuando estaba haciendo la maestría en innovación, teníamos una materia específica de planeación estratégica o pensamiento estratégico, que ya quiero que hablemos un poco más de eso, pero después leí esto de el plan estratégico nos sirve a mí, me chocó la cabeza, como, Dios mío, y hay organizaciones que ni siquiera hacen el plan, entonces, pero tampoco son conscientes que están en un entorno emergente tomando decisiones de forma deliberada, no sé si organizada, para ganar. Y ahí surgía algo muy importante y es la cultura, ¿no? Que también tú lo mencionaste, entonces estrategia y cultura. ¿Cómo se relaciona? O sea, hay un episodio específicamente de cultura, pero ¿cuál es tu definición de cultura y cuál es la relación con estrategia? Están también, están totalmente como estrategia e innovación, tal vez es una triada en donde la tercera pata es la cultura, porque la cultura es la manera como no es lo que dicen los afiches, no es lo que dice el website, no es lo que dicen los materiales que le entregan a las personas en la inducción. La cultura realmente es cómo se respira, cómo se vive, cómo se discute, cómo se toman decisiones en el día a día de la organización. Eh, Obvio, en una cultura uno puede tratar de influir en una cultura a través de ciertos rituales y de ciertos mecanismos, pero realmente como ve uno que interactúa la gente, tuvimos el caso hace un par de semanas que estábamos con un cliente y para tomar una decisión de cambiar de salón
uno de los grupos, el interlocutor nuestro, tuvo que hacer 5 llamadas para curarse en salud, que 5 personas diferentes estuvieran de acuerdo en que íbamos a no hacer un breakout en el salón A, sino en el salón B. Cuando vimos eso, dijimos, wow, la cultura de esta institución, de esta organización, eh, tiene sus desafíos. Difícil innovar y difícil ser ágiles si para una decisión de un salón te toca hacer 5 llamadas. Eh, entonces, ese es el tipo de elementos de cultura. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se relaciona? Pues porque la cultura tienes que contarlo con la cultura necesaria para que sea una de esos habilitadores de la estrategia. Hablando de capabilities, en ese cuarto escalón del modelo de Playing to Win de Roger Martin, es una parte fundamental de esa caja de capacidades. Es un componente que o te habilita para así cumplir tu estrategia y tus aspiraciones, o que si no la tienes como la tienes que tener, te inhibe y puedes pensar lo que quieras, puedes querer llegar a la luna, puedes tener los mejores productos, puedes tener las mejores insights y todas las mejores pruebas de que el producto va a ser un éxito, pero si la cultura interna no favorece lo que necesitan hacer, pues difícilmente van a poder ser tan exitosos. Entonces, la cultura hay que gestionarla para poder llegar allá, volviendo al ejemplo de vida personal, de pronto con deporte, que yo conecto porque me encanta el deporte y practico y veo y soy aficionado a todos, pues yo no puedo pensar en ganarme un torneo si no tengo una cultura de disciplina y de entrenamiento. No puedo pensar en ganarme la Champions si en mi equipo eh, parrandean todas las noches y llegan tarde a los entrenamientos y no le ponen atención a los entrenamientos y no son juiciosos viendo los viernes el video del equipo que van a enfrentar el domingo. Toca tener una cultura de mucho rigor y mucho profesionalismo porque eso es lo que marca la diferencia entre llegar a este nivel y llegar a este nivel. No sé si el ejemplo ilustra o confunde, pero Lo ilustra perfectamente porque mira que lo que hemos llegado en discusiones de cultura es, que tú lo dices, no es la cartelera, no es lo que decimos que somos, sino es algo como orgánico, es parte de la identidad tanto de la organización, de las personas que componen esa organización, que también puede, yo creo que sí puede tener un tema de qué queremos ser o a dónde podemos llegar y cuál es esa mentalidad, justamente pensando en growth mindset y en liderazgo de qué podemos llegar, pero qué hago en este momento, quién soy y cómo me comporto para poder habilitar eso. Y yo lo que he visto es que de los retos, hablando con más de 200 líderes de innovación de la TAM, los retos son dos cosas. Uno es la cultura, como empezar a cambiar esos comportamientos de no 5 llamadas, sino una, o no llame a nadie, sino si está desocupado, o habilite un sistema donde usted no tenga que perder tiempo haciendo eso. Em, que haya más experimentación, que haya pérdida del miedo al fracaso, entre comillas, porque pues la experimentación evidentemente tiene un rechazo de hipótesis que no es fracaso, sino es rechazo de hipótesis, que tenga un tema de aprendizaje, las organizaciones pues tienen que aprender, o sea, yo siempre en las conferencias digo, las organizaciones hoy no son iguales que hace 5 años y en 5 años no van a ser iguales y van a hacer cosas con nuevos conocimientos y ya entendiendo en ese proceso de transformación lo empezamos a ver. Y la segunda, entonces la primera es cultura y la segunda es implementar ejecución, o sea, como que es ejecución es implementación de la estrategia. Y yo el lo día llamo a día, disciplina operativa o disciplina de ejecución. y eso quiero que hablemos. Entonces, ¿cómo hacemos para que mientras se opera lo que está ahorita, podemos dedicar tiempo, recursos para esa transición, porque muchas veces lo que pasa en innovación es como que esto compite con esto y no coexisten, sino, y es o hago esto o hago esto, entonces, cómo se materializa esa disciplina operativa para que la gente lo pueda, pues las organizaciones se puedan transformar para ganar? Eh, a mí me pasa que quizás es lo que veo que cuesta más trabajo en nuestra región.
en nuestra región, América Latina. Es después de 25 años haciendo consultoría y acompañamiento con modelos de equipos de alto desempeño, con programas de liderazgo, transformación cultural y hoy en día con un poco con más foco en estrategia y en todo lo que hemos estado hablando, es lo que más cuesta trabajo. Eh, Lograr que haya esa disciplina operativa y ese compromiso real, no de decirlo, sino de mostrarlo con las acciones, de ser rigurosos semana a semana en las revisiones y que cuando uno llega a la revisión de cómo va el Gantt, la gente no diga, ay, no, es que he tenido mucho trabajo y no he podido trabajar en esto. ¿Qué paradoja es esa? ¿Cómo así que he tenido mucho trabajo? Y entonces, ¿cuál es su trabajo si no es implementar lo que dijeron en la alineación estratégica? Eh, entonces, es lo que más cuesta trabajo y es tener la capacidad y la disciplina como individuo y como equipo y como organización de realmente cumplir los planes. Obviamente, como el entorno cambia, pues los planes no van a cumplirse al pie de la letra como quedó en la versión original, generalmente de un Gantt. Eh, Ojalá que ese Gantt vaya cambiando y que esos planes vayan cambiando orgánicamente a medida que hay cambios. Ojalá que haya muchas cosas que se desechen de ese plan, porque es que cuando nos reunimos en enero, eso sonaba súper inteligente y súper acertado, pero ahora que estamos en junio y nos estamos dando cuenta que están convergiendo las líneas de tiempo de los planes de las 6 iniciativas clave, pues ya no, lo concebimos mal desde el principio. Entonces, démonos permiso de renunciar a estas y solamente sacar adelante las actividades que realmente van a impactar de manera nuclear o de manera, sí, de manera pivotal eh, la estrategia que estamos impactando. Y aquellas que se nos habían ocurrido, que eran bonitas, pues ya no las implementemos, porque ya nos dimos cuenta hoy con la inteligencia que tenemos en junio, que no era la misma que teníamos en enero, nos dimos cuenta que ya no son necesarias, sino que más bien debemos enfocarnos acá. Entonces, tener, tener esa disciplina. Y la disciplina muchas veces se traduce de manera práctica en que en los calendarios cumplan esos hitos y esos momentos de revisión. Que no les parezca que esos momentos de revisión son un lujo que solamente mantenemos cuando no tenemos nada más que hacer. Entonces, bueno, hagamos la reunión de seguimiento, sino que realmente sean unos rituales sagrados que respeten y que a medida que van utilizándolos de manera provechosa, se van dando cuenta que hay que respetarlos y no solamente que hay que respetarlos, sino que son realmente lo que les va a ir permitiendo ver que su estrategia se va materializando. Eso por un lado. Em, y por otro lado tener la capacidad de ir, como tú lo mencionaste ahorita, Santi, de ir aprendiendo del proceso. Y desde los 80, creo que el libro es de los 80, si no de un poquito antes, cuando Peter Senge publicó La Quinta Disciplina, que era como la Biblia del management en esa época, o por lo menos de la componente organizacional. La quinta disciplina es la capacidad de aprendizaje de las organizaciones y es aprender de los errores. Y hoy en día en design thinking y en agilidad y en todos esos nuevos modelos que todos hablan esencialmente de lo mismo, pues buscan que uno vaya aprendiendo de la misma experiencia rápidamente, que no se detenga demasiado a planear, sino que vaya empezando a iterar y a probar y a probar y experimentar. Y como dicen ya las frases que están muy acuñadas, y equivoquémonos rápido y temprano y barato para poder ir generando ese aprendizaje y ese desarrollo de capacidades. Entonces, ese mismo aprendizaje le va permitiendo a uno, es como, es un dilema de huevo y gallina, porque si uno no tiene las pausas para monitorear y para revisar los avances, tampoco va a tener las pausas para poder tener los aprendizajes, entonces no va a poder ir avanzando. Entonces, en conclusión, lo que hay que asegurarse es de sí tener esas pausas. Que, por ejemplo, en el mundo Agile me encanta porque esos Scrum Masters y esos Agile Coaches son súper cuando las organizaciones o cuando una parte de una organización hace una apuesta de esas, por lo menos se vuelven muy obsesivos y muy respetuosos de los rituales. Y esos rituales de tener la retrospectiva cada 15 días al cierre del sprint y después eso funciona muy bien y eso va
va calando y va dejando huella y se va volviendo parte del ADN. Mira que algo que mencionas que yo pues lo he vivido y es renunciar a algo que tú ya estableciste en el plan en enero, que ya después te das cuenta que no, que como que probablemente no hace tanto sentido, es tremendamente difícil porque ya es como que tienes que cumplir con eso que se estableció y eso es un tema también, sé, como gestión del cambio y también de mentalidad de, bueno, hacerse preguntas de esto, si tiene sentido en este momento o no, pero a veces en organizaciones es, no, eso fue lo que se estableció y, y nos miden por eso, que también algo que yo creo que ayuda y también ayuda en innovaciones, cuál es el beneficio que tienen las personas al, pues, poner su enfoque y sus recursos y su capacidad para pues, lograr esta transformación. Y es que en innovación, o sea, la gente no cambia, sino ve un beneficio, o sea, tal cual gestión del cambio. Y es por eso también a veces algunos sistemas de compensación se cambian en función de cuáles son esos resultados esperados y logrados que tenemos en función de esa transformación. Y ahí, Pex, te quiero preguntar algo que me empieza a surgir y es, entonces, ¿qué es un estratega? O sea, quién es un estratega en una organización? Quiero saber si yo puedo ser un estratega o no. O sea, como entenderlo más porque siento que es algo demasiado importante y demasiado valioso desde la parte personal. Es como si yo logro ser este tipo de player en una organización y puedo ayudar a habilitar esas renuncias o a habilitar esas conversaciones, pues seguramente va a generar más valor en una organización y eso pues va a tener un beneficio también desde la parte personal. Entonces, ¿cómo podríamos definir quién es o qué es un estratega? Y qué buena pregunta, porque además como que cabe uno en la tentación de pensar, de meterlo en una función, ¿no? Entonces, ¿en qué vicepresidencia estaría? Eh, pues, por un lado hay que ver que de cierto nivel de liderazgo para arriba, eh, todos deben tener mentalidad de estrategia, mentalidad de estratega. Es decir, todos deben estar permanentemente mirando por el periscopio, mirando el entorno, mirando atentos a los cambios que hay y pensando en función de esos cambios que están viendo, con las señales o las señales débiles o fuertes que ven del entorno, qué ajustes hay que hacerle o qué incorporaciones hay que hacerle a su estrategia. Eh, pero no solamente pensarlo, sino tienen que decirlo, pelearlo, llevarlo adelante, proponerlo, cuestionarlo y tener esas discusiones. Eso para mí es una estrategia. Si lo encasilláramos en una función, afortunadamente hay muchas organizaciones en que hay una dirección de estrategia. En algunas es una vicepresidencia de estrategia, o sea, a nivel CFO, a nivel Chief Marketing Officer, hay algunas organizaciones en que hay un Chief Strategy Officer. eh, y dentro de esa misma, mi convicción, y seguramente hay muchas organizaciones en que es así, pero todavía, sobre todo en nuestro hemisferio o en nuestro continente, muy poquitas, debería tener embebida la función de innovación también ahí. No me parece a mí hoy en día que tenga sentido tener, por un lado, una vicepresidencia de estrategia, y seguramente aquí hay gente que me está oyendo y me va a oír y va a decir, este tipo no tiene ni idea, es mi perspectiva por lo que he visto. Eh, no tiene sentido tener, por un lado, la vicepresidencia de estrategia, una dirección de estrategia, que en algunos casos lamentablemente se limita a ser una dirección de sistema integrado de gestión y de monitorear los avances en un plan, sino realmente con una perspectiva interesante. Y tener por otro lado una vicepresidencia de innovación o una dirección, una gerencia de innovación. Lo ideal sería que los dos estuvieran bajo una misma sombrilla. Claro, son subdisciplinas diferentes, pero que estén trabajando, hablando permanentemente, porque cuando uno hace una innovación finalmente está haciendo estrategia porque tiene que mirar el mercado, ver qué necesidades hay, verificar el product market fit, ver que realmente lo que yo vaya a lanzar vaya a tener apetito, ver que sea viable, ver cómo se han comportado otros casos parecidos. Entonces, son conversaciones muy equivalentes, entonces ojalá que estuvieran bajo un mismo techo. Y ese personaje debe tener, o ese personaje, o esa función, o esa entidad, debe tener una actitud fuerte de cuestionador
pero que sea un cuestionamiento que la organización y el ecosistema reciba con buenos ojos, no con, ay, ya llegaron otra vez estos a decirnos que vamos por mal camino, sino qué nos están trayendo, qué reflexión nos están poniendo a tener y qué decisión nos van a retar o nos van a invitar a que tomemos para abandonar esto, para dejar de hacer esto y para irnos para allá. Que es un poco lo que sucede cuando realmente, o lo que se necesita que suceda para que realmente se lleve a la realidad lo que se habla de estrategias de crecimiento en los tres horizontes. Le atribuyen a McKinsey ese modelo de los tres horizontes, el core, el growth y el explore. Eh, para que eso suceda, yo debo tener una serie de ideas de mejora, muchas personas lo denominan como mejoras continuas y pequeñas mejoras al negocio core, al negocio que es mi vaca lechera de hoy en día y con lo que estoy hoy ganando en el mercado y con lo que estoy facturando, pero debo tener también al mismo tiempo y no más adelante, estar invirtiendo recursos en las estrategias del segundo horizonte, del horizonte de crecimiento o del growth, que es cómo puedo aprender de este para explorar o en otras geografías o en otros segmentos o con las adyacencias, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo tengo otra gente, otro grupo de personas a las que no estoy midiendo y que no se están preocupando por el negocio de hoy ni por el crecimiento, sino que están preocupándose por romperse el coco y pensar en el negocio de dentro de 5 años o dentro de 10 años. Que si desde ya estoy empezando a experimentar en ese horizonte de exploración y experimentación, ese H3, pues entonces voy a tener un territorio muy ganado en 5 años, cuando ya haya tenido muchas iteraciones, muchas experimentaciones, muchos aprendizajes, muchos fracasos, pero ya diga, nuestro nuevo producto y nuestra nueva línea que nos va a dar ingresos por los próximos 5, 10, 15 años es esto. Y casos en el mercado, pues hay todos. Uno puede traer a la conversación a Netflix, puede traer a la conversación bueno, a, qué sé yo, a Southwest, puede traer a la conversación a empresas del sector energético que antes se veían solamente como exploradores y explotadores de hidrocarburos y hoy en día tienen parques eólicos costa afuera, siguen estando en el negocio de la energía, pero ya no perforan ni generan conflictos con todo lo que hay alrededor del petróleo, sino que están produciendo energías limpias con unos parques eólicos increíbles que están 100 kilómetros costa afuera, que además son flotantes y tienen una tecnología totalmente disruptiva. Pero para que esa empresa, que por si acaso es Equinor en Noruega, tenga eso funcionando hoy, es porque empezaron a hacer esa estrategia en el 2010. Claro. Que esta también es la otra que a mí me, me pone a pensar y es en lo que yo he visto, no es tan común que esté la conversación de, bueno, ¿cómo va a ser este negocio en 10 años, no? Pero evidentemente este modelo a mí me encanta, de hecho yo en los sistemas de innovación que he ayudado a diseñar o que he diseñado es con esto y es al principio porque un sistema de innovación con estos horizontes o sistemas de portafolio de proyectos de innovación es un portafolio de inversión, ¿sí? Yo lo veo así y así se lo vendo a las juntas directivas y demás y es, hay unos de hoy que todo el mundo debería, de hecho ahí se le agrega como un H0 que es mejora continua, que todo el mundo debería estar haciendo eso, o sea, es que usted no puede ser que, por ejemplo, tengamos una super tecnología y el área de compras haciendo las cosas como hace 15, 20 años sin pensar que hay, o sea, que ya llegamos a un óptimo global de ese proceso, eso para mí es inconcebible. Y empezar a pensar en esas industrias, solo que en este contexto, y mira que es más difícil dar ejemplos en la TAM. Hace poquito estaba ayudando a una persona del ecosistema, me decía, no, es que voy a hacer una mesa de disrupción, y yo, uff, y me decía qué empresas son así super cracks en disrupción en la TAM, y yo, o sea, disrupción desde el concepto, yo le decía, muy poquitas, o sea, entonces también hay que, en función de cuál es el resultado y cuánto se invierte, y quiero que conectemos con la siguiente parte, es
vemos el resultado de Nvidia y todo lo que está pasando y demás, pero uno ve cuál es la inversión en I más D más y es como 10 billion, o sea, input, output, o sea, tú no puedes esperar el H3 con poniendo una persona solamente ahí, un practicante, no es coherente, ¿no? O sea, no es, no va a ser consecuente para que eso se pueda lograr. Vex, mira que algo que cuando nosotros nos conocimos, yo me colé a una actividad que tú estabas haciendo con María Cristina de Relax y yo fui a esa sesión Colado, ahí. invitado de honor. Yo me colé, yo la verdad, porque ahí no nos conocíamos. Y a mí, el tema de Strategy Tools, quiero que nos cuentes qué es Strategy Tools, cómo funciona y te voy a contar también un poco de lo que a mí realmente me marcó de ese ejercicio. Perfecto. Y antes de eso, para conectar una idea con lo de los H1, H2, H3, yo también me imagino un H0, pero le tengo otra definición al H0. Mi incorporación al modelo sería H0 son esos modelos de negocio que tengo, que me han dado hasta el momento, que me han dado ingresos, rentabilidad, pero que ya van a ser obsoletos y ya no quiero tener. De pronto no van a ser obsoletos en el mercado. Entonces puedo tomar la decisión, eso sí sería un hard choice, de venderlos, de vender esos activos, salir de eso y me permitiría tener un poco de flujo de caja para poder invertir en H2 o en H3. Entonces, cualquier negocio que tenga una capacidad que ya esté perfecta, ya se amortizaron todos esos equipos, ya es todo eso, pero ya me estorba ante mi nueva estrategia, ante mi nueva visión, ante mi nueva dinámica, estar encargándome de eso ya me estorba. Yo tengo un ejemplo con una empresa de hidrocarburos que tenían 2 pozos alrededor de Yopal de crudo y eran buenos, pero ellos en algún momento hicieron una apuesta de solo irse por gas. Y el dilema que tenían todos los años, porque logré interactuar con ellos a lo largo de 4 años, era qué vamos a hacer con el activo que tenemos en Yopal. ¿Lo vendemos para poder, porque eso nos hace ruido y para poder enfocarnos solo en gas? ¿O lo mantenemos porque con eso finalmente, con esos 5.000 barrilitos, 4.000 barrilitos que sacamos diarios, con eso terminamos pagando X% de nuestra nómina? Entonces, en H0 sería la decisión de qué modelos de negocio fueron muy importantes para mi estrategia en algún momento, pero para la estrategia como la tenemos concebida hoy en día, ya nos estorban y más bien saquémoslos a venta cuando todavía son sexys y son interesantes y podemos tener plata para eso. Pero eso era porque la idea que me surgió ahorita oyéndote mencionar el HCR. Para Pero se conecta con Strategy Tools porque cuando a mí me tocó, ya cuéntanos y ya les cuento tal cual ese dilema tal cual me tocó a mí. Vale, perfecto. Bueno, Strategy Tools es una organización que tiene casa matriz en Noruega y por eso estuve expuesto a ese caso de Equinor que mencioné ahora. Yo llegué a Strategy Tools en el año 2022, después de salir de McKinsey, cuando salí con la intención firme de fortalecer mi capacidad de facilitación de ejercicios de estrategia. Y terminé entrando en contacto con ellos. Estuve en Stavanger una semana y hoy en día soy parte de la red global de facilitadores de estrategia de Strategy Tools. Eh, el fundador de Strategy Tools es un personaje que se llama Christian Rangen, de Noruega, brillante, 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 que para los que valoran este tipo de cosas, hace un par de años estuvo nominado y estuvo dentro de esa lista de los Top 50 Thinkers en la categoría de estrategia. Y entonces, pues es un personaje que se codea con Rita McGrath, con los grandes pensadores en temas de estrategia y de innovación. Y él eh, ha tenido 2 grandes apuestas o mi versión de su historia es que ha tenido 2 grandes apuestas en su manera de ver el ejercicio de la estrategia. La primera es que la estrategia, esas conversaciones de las que hablábamos al principio de esta conversación, esas conversaciones de estrategia son más poderosas si no son en una mesa en U viendo un PowerPoint, sino si son de pie
con los grupos y las personas interactuando físicamente alrededor de canvases. Entonces sus primeros años fueron en desarrollar muchos canvases con pensamiento visual y apoyándose de expertos en pensamiento visual y en diseño gráfico para crear herramientas para tener que propician cualquier conversación que uno quiera tener en algún momento de una conversación estratégica. Chris la tiene alrededor de un canvas. Uno lo puede tener impreso mediano o pequeño alrededor de una mesa redonda o en formato doble, triple pliego en una pared y está un grupo en semicírculo, pero con unos preformatos que no son más que eh, pasos de una conversación que debería suceder y que conectada y secuenciada con otra, pues van llevando un ejercicio muy interesante de discusiones estratégicas para llegar a esas decisiones finales. Lo otro que generó Strategy Tools, ya cuando se aburrió de generar y producir canvases, y creo que tiene una librería como de 450 canvases, y uno puede acceder a ellos y todo, fue cómo enseñamos pensamiento estratégico desde la perspectiva de estrategia como innovación. Y entonces creó las simulaciones en estrategia. Y la simulación en estrategia, la primera de las cuales se llama Transform, es para estrategias corporativas, para estrategias transformacionales desde esta perspectiva de los 3 horizontes. Es una simulación que fue lo que tú viviste, Santi, cuando la hicimos en Bogotá en agosto, que hoy en día se utiliza en muchas escuelas de negocio, en el Instituto de Empresa, en la Universidad de Duke en Estados Unidos, en LBS en Londres, en Northeastern, bueno, como por mencionar algunas, y en algunas de las sedes de Hodge también se han hecho pilotos. Eh, Son simulaciones que pueden durar entre 2 y 3 días, en donde las personas, los participantes se dividen en equipos de 4 personas, máximo 5 personas, mínimo 3, máximo 5, y cada uno de los equipos pues es una organización que tiene que competir en el mercado bursátil para convencer al mercado y a los inversionistas para que inviertan en ellos y lograr una capitalización de mercado de 50 billones. Entonces, pues eso lo pone a uno a tomar decisiones en el dilema, que no es dilema, sino trilema del triángulo de Transform, que es cómo puedo tener ingresos en el inmediato plazo, cómo puedo aumentar mi capacidad de tener portafolios de negocio en los 3 horizontes, porque eso es lo que me va a dar sostenibilidad y largo plazo y es lo que el mercado y los analistas valoran en una organización que cotiza en bolsa, cuál es el futuro de esta compañía a partir de su portafolio de modelos de negocio. Y el tercero, que cómo estoy actuando yo en reputación, en toma de decisiones, en qué tan intrépido soy o qué tan conservador soy para tener contentos a los analistas y que valoren y que hablen bien de mi organización. Entonces, lo que tú viviste fue esa competencia frenética con poca información, mucho caos y mucho espíritu competitivo para apropiar algunos conceptos. Entonces, lo que hay detrás de la simulación, pues ustedes vivieron una simulación de 8 horas. Realmente como se hace, como lo hacemos en las universidades, es más un masterclass que puede ser más o menos de 24, 32 horas en total, dentro de lo cual hay algunos componentes teóricos, muchos frameworks, canvases, etcétera, etcétera, análisis de casos, y finalmente llegan a la simulación en donde tienen que los participantes o los estudiantes poner a prueba todo eso. Y no contentos con eso, cuando Chris se aburrió de hacerlo para el sector corporativo, empezó a sacar simulaciones también para el mundo, para los ecosistemas de emprendimiento. Entonces hay una simulación que se llama Scale Up para vivir experiencias equivalentes para fundadores de startups. Hay otra que se llama Fund Manager, que es para poner a los inversionistas y a las personas de fondos de inversión a procesar los dilemas por los que tienen que pasar para ser inteligentes en la manera como están alocando sus portafolios de inversión. Yo realmente me certifiqué y trabajo porque mi mundo no es el mundo del emprendimiento, entonces estoy trabajando y he colaborado con otros coaches de Strategy Tools en estos 2 años en hacer simulaciones presenciales y virtuales para Estados Unidos, para el Instituto de Empresa en Madrid,
para otros clientes en la región. Eh, y es absolutamente divertido ver a la gente jugando, pero tomándosela muy, muy, muy en serio, porque realmente es una simulación que está construida y estructurada con un nivel de rigor gigantesco. Entonces, las cifras y los datos de las tarjetas que te aparecen son basadas en casos de la vida real. Entonces, son decisiones que alguien ha tenido que tomar en la vida real. Les voy a contar un poco de la experiencia que yo viví y precisamente es, imagínense, es un tablero, un juego como un Monopoly, pero tiene dos componentes, entonces tiene gamificación, pero también tiene roleplay, ¿no? Entonces, porque yo en mi grupo había un CEO que tenía que salir a dar comunicaciones y con toda la seriedad del caso y el mercado te estaba viendo. Y hay tres cosas que a mí me quedaron y que, o sea, te agradezco mucho por dejarme colar esa vez. Y es, uno, hay un momento donde te van saliendo tarjeticas de modelos de negocio y es, puedo tener una eficiencia de lo que estoy haciendo ya o empezar a desarrollar una capacidad que puede, y tenían una probabilidad, con un porcentaje de probabilidad de que funcione o que no funcione. Entonces, se entiende perfectamente cómo funciona innovación, ¿sí? O sea, cómo hay un componente que te permite tener éxito o no. El segundo componente que me encantó de eso es el mercado te está viendo, ¿sí? Que es justamente esta semana estaba en un ejercicio con un cliente dándoles una conferencia que están en la bolsa y los tengo en mi portafolio y yo veía lo que estaban haciendo de innovación y decía, me siento tranquilo, pero si todas las empresas de Colombia Latam cotizaran en bolsa, que no es para, pues no es para todas, pero haciendo como la hipótesis o el escenario, y el mercado te está viendo y está esperando unos resultados que si tú no llegas con innovación o no, pues te van a castigar, pues estás obligado a innovar. Y el tercer componente que me encantó, Pex, es que uno de los facilitadores decía, hay diferentes maneras de ganar esas capacidades, ¿no? Y voy a ponerles acá para que mostremos cómo se ven los ejercicios. Hay diferentes formas de. Ahí ya lo pueden ver. Entonces, así se veía básicamente el ejercicio. Ah, pues ahí ese era uno de los facilitadores que estaba ahí. Y nosotros siempre, o muy comúnmente, no siempre, muy comúnmente, cuando estamos en innovación, queremos es desarrollarlo todo internamente. Y creo que era Javier que nos decía, no, hay diferentes maneras que es desarrollarlo internamente, invertir, co-desarrollar, comprar y tener como esas diferentes alternativas para ganar esas capacidades. Entonces, me pareció una experiencia increíble porque está el reto que tienen los inversionistas de cómo llegamos a 50 billones de market cap y no era fácil y creo que nosotros no ganamos, ganó otro equipo, pero y te pone a pensar como, uy, ¿qué hacemos y cómo decidimos? Y aparte, ¿cómo decides con gente que acabas de conocer? Nosotros terminamos reuniéndonos a almorzar, a pensar como, bueno, cómo vamos a ganar y todo el tema. Entonces me parece que es un gran ejercicio que ahora que me cuentas que hay una parte antes para aterrizar eso, porque yo decía, bueno, o sea, esto es como para generar el pensamiento, pero cómo se aterriza al día a día de las organizaciones y ush, me pareció increíble, o sea, me, Sí. me gustó mucho el ejercicio. No sé, cuéntanos qué resultados, qué experiencia se te viene a la cabeza utilizando esta simulación. No, pues ha habido tres que quisiera resaltar. Una, hay un profesor súper comprometido y fan de la simulación, que es el dueño, el dueño del módulo de estrategia en el MBA de la Universidad de Duke. Él se llama Tony O'Driscoll. Y él ya desde hace unos 3 años, todos los semestres contrata, pues genera la simulación con sus estudiantes y desde el principio los amenaza y les dice, el evento más importante de esta materia va a ser el 20 de abril cuando tengamos la simulación. Entonces pongan atención a todo, pero sobre todo en ese momento se va a poner a prueba todo lo que están poniendo atención. Y entonces esto además es anecdóticamente divertido porque hay muchos estudiantes internacionales. Entonces no sé, por alguna razón, hay muchos indios
eh, de la India que están haciendo ese programa. Entonces, además, la barrera de lenguaje es espectacular y es una facilitación virtual. Nos conectamos facilitadores de Israel, de México, de Costa Rica, de Noruega, de Alemania, de todos lados, porque es como un hito semestral divertidísimo en la red de Strategy Tools. Eh, en un entorno un poquito más formal, estuve hace un par de meses con un grupo del Instituto de Empresa y ahí ya eran personas un poquito más eh, en otros momentos de su vida, más cuestionadores, más racionales, más intelectuales, pero que también les pasa así como que dicen, wow, hacía rato no tenía un reto intelectual de esa manera. Y aquí lo tuve con un cliente que sirvió justamente, es una de esas compañías en que por un lado hay I más D más I en el lado de operaciones, por otro, bueno, de operaciones y mercadeo para desarrollo de nuevos productos. Por otro lado, hay una gerencia de nuevos negocios o una dirección de nuevos negocios pensando en puro H3. Y por otro lado está la dirección o la vicepresidencia de estrategia. Entonces sirvió mucho para que cada uno sepa en cuál de los, cómo todos sí hacen innovación para que dejen de pelear, cómo todos hacen innovación, pero cada uno lo hace enfocado en un horizonte diferente. Y participar de eso les permitió pavimentar el camino mucho para poder interactuar de una manera mucho más provechosa y en vez de estar discutiendo y peleando entre ellos, dándose cuenta que se complementan y que hay unos que de pronto le pueden pasar ideas a los otros y decir, esto pensábamos que era nuestro, pero nos estamos dando cuenta que es más del terreno de ustedes, entonces, ¿por qué no lo agarran? Y así no se pierden las buenas ideas. Entonces, eso es lo que estamos apenas empezando. Es un producto con el que estamos apenas explorando mercado y pues nos tocará hacer otro y serás invitado de honor y podemos hacer algo para convocar gente y hacerlo. Sí, claro que sí, ahí podemos tener algo para, uy, no, a mí me daría, o sea, obviamente no me lo quisiera perder, pero me daría cosas, yo quisiera que mucha gente, por ejemplo, de Relasi, de las comunidades de innovación en las que participo, pudieran vivir eso, porque es tremendo, tremendo ejercicio, entonces, bueno, me avisas para poder hacerlo, incluso algún invitado del podcast, porque es de las cosas más de los mejores ejercicios de innovación que he hecho está esa simulación que te agradezco mucho por eso. Pex, para pasar al tercer momento del episodio y es cómo Remanar equipe un consultor independiente. Ah, buenísimo. Em, Uno rema mucho en Arequipe. Uno rema mucho en Arequipe. Yo me considero que he sido consultor y pues mi vocación es ser consultor independiente. Lo que pasa es que he hecho, he hecho algunas excursiones para fortalecer mis capacidades. Entre el 2012 y el 2015 fui empleado en el sector petrolero. Eh, Me parecía muy importante estar del lado del cliente. Sí, fui gerente de aprendizaje organizacional y estructuré una universidad corporativa. Curiosamente, mi primera tarea que me pidieron fue armar una feria de innovación, a pesar de que mi descripción de cargo no hablaba para nada de eso, pero me pidieron que les echara una mano y estuvo muy divertido entrar a interactuar con la compañía desde organizar una feria interna de innovación. Em, Después también pasé otros 2 años en McKinsey, esos han sido mis 2 episodios siendo empleado, pero de resto he sido consultor independiente. Bueno, mentiras, entre el 2007 y el 2010 también trabajé con otra consultora gringa que se llama Triaxia Team Resources. Em, pero de resto he sido consultor independiente toda la vida y uno rema en Arequipe, sobre todo en años en que la economía está como tan incierta como este año en Colombia en particular. Entonces, hay años en que la economía está bollante y los presupuestos son amplios y generosos y liberan presupuestos sin mucha consideración, simplemente porque les parece divertido o porque está de moda o porque hay que ser como la competencia o como el vecino o como el del piso séptimo. Eh, y hay años como este en que cada centavo de inversión deciden muy meticulosamente cómo invertirlo. Entonces, uno rema en Arequipe asegurándose de ser valioso, asegurándose de ser relevante y asegurándose de no estar
forzando una serie de productos o de prácticas o de modelos que uno tiene, sino asegurándose de muy en el espíritu de design thinking, de ir a entender cuáles son los dolores de los clientes y decirle, yo tengo capacidades que puedo estructurar y puedo organizar para ayudarle a resolver sus dolores. Y, uy, sí, total, mira que ahorita a mí no me había tocado como ver, o sea, sí, como decir, como no, la economía y verlo después, cómo va bajando en los siguientes niveles. Y esto realmente lo que yo he visto es que permite tener como dos aproximaciones. Una es, pues, o sea, el sistema es cambiante, es dinámico, es complejo, hay que estar innovando constantemente. Y segundo es, si yo lo que yo tengo me lo compran en estos momentos, es como una prueba ácida, ¿no? Como lo que tú dices, como si yo soy valioso en los momentos esenciales, listo, los otros seguimos innovando y vamos a estar bien. Pero si en estos momentos es como que también ha pasado, es como, no, yo ahorita no, eso no nos interesa. Y es como, uff, ¿por qué? Porque y nuevamente conecta con el ejercicio de estrategia, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Cuál es el entorno? ¿Cómo estamos jugando ahí? ¿Cómo aplicas estos conceptos de estrategia a tu vida personal, Pex? Em, pues más que a la vida personal, quizás como al desarrollo profesional de uno como independiente, quizás, pero que no necesariamente toca ser independiente para pensarlo muy bien. Es que justamente con un cliente, hace un par de meses surgió la conversación de que muchas personas estaban reclamando que la organización no les daba suficientes instrumentos o insumos eh, para su desarrollo de carrera. Y entonces surgió cuando le contábamos a los clientes, miren, es que los grupos focales dijeron esto, entonces se generó la discusión de, es que el desarrollo de carrera hoy en día es mucho más, está mucho más, tiene mucho más peso y más responsabilidad en cada uno de los colaboradores que en la organización brindándoles un esquema y toda una estructura. Entonces a partir de eso nos surgió una conversación y me quedé pensando que uno puede agarrar modelos de estrategia eh, y aplicarlos, extrapolarlos, ajustar de pronto el alcance de algunas de las preguntas y volverlo como modelos y pasos, el paso a paso, para uno pensar en su propio desarrollo de carrera. Entonces, si compartes pantalla, Ahí ya está, ahí ya lo punché, ahí ya está, bueno, podemos... y justo está este que es la manera muy resumida de ver Playing to Win, que es el modelo de Roger Martin, pero justo me encontré esta imagen en internet que hablaba de Your Personal Playing to Win Strategy. O sea, ya hay alguien que está pensando en eso y que ha pensado en eso y que lo ha implementado. Entonces, ¿cómo yo puedo hoy en día, independientemente de si tengo 25, 40 o 50 años, cuál es la aspiración a donde quiero llegar, en qué momento, en qué terreno voy a estar jugando y cómo voy a hacer para ganar en ese terreno? Recordando que ganar no necesariamente es ganar ser el mejor, ganar ser el más grande, ganarle al otro, sino ganar lo que para mí sea mi definición de ganar. Y frente a eso, con qué capacidades cuento y en qué aspectos me tengo que formar y qué, bueno, tal vez el management systems no, aunque seguramente sí, pero yo me iría hasta el cuarto escalón. Y si uno aplica todas esas preguntas a sus propias aspiraciones, pues ahí tiene de dónde agarrarse de una manera súper, súper poderosa y súper interesante, porque lo primero que tiene que hacer es realmente mirarse al espejo y decidir, y hay gente que lo hace con coaches, hay gente que vive de ser coach de carrera, y con hacerlo al salir de la universidad no es suficiente. Eso es algo que vale la pena revisitar, como una organización revisita su estrategia cada X número de años. Y de pronto ahí se vale uno de algo como el Ikigai, que seguramente todos aquí lo conocen o muchos lo conocen, en donde está la combinación entre cosas que a mí me encantan, pero no solamente en lo que me encante, sino en lo que soy muy bueno, que por lo tanto, y que si logro
encontrar conexión con que la sociedad o el mercado lo necesita, pues puedo encontrar la manera de que me paguen por eso. Hay muchas personas que arman negocios, que arman emprendimientos o que arman sus proyecciones de carrera, pero solo chulean 2 o 3 de estos círculos y no chulean los 4. No, encuentra qué es lo que te gusta a ti, que finalmente alguien te va a pagar por eso. Sí, pero de pronto en momentos como este momento que estamos viviendo en Colombia, que los presupuestos están estresados y restringidos, pues de pronto el mercado no va a estar tan dispuesto a pagarme por eso que me apasiona a mí. En momentos bollantes de la economía, claro que sí, puedo hacer lo que quiera, que voy a encontrar clientes para todo. Entonces, ¿cómo puedo jugar con esto? Y después de eso, pues pensar en cómo me debo, si me voy al siguiente escalón de cómo ganar, pues entonces pensar en cómo ganar ahorita, cómo ganar con mi producto, con mi servicio, con mi conocimiento, con eso que yo sé hacer hoy en día, pero de pronto también pensar cómo me quiero estar ganando la vida y en qué función quiero estar en el futuro. Entonces, cuando uno le dice a alguien de mercadeo en una compañía, no, es que piensa en las posibilidades que tendrías tú si pasaras 3 años por el lado, por operaciones, dicen, uy, no, qué 2 operaciones, yo soy marquetero, pero más bien piense ¿cómo le serviría a usted aprender de operaciones para algo que usted quiere hacer en el futuro, para una posición, para un puesto, para una posición o para un emprendimiento que usted quiere tener en el futuro? Y empezar a jugar un poquito con perspectiva de H1, H2 y H3. Y finalmente, para desarrollar las capacidades, pues yo soy un convencido, Santi, yo tengo 5 años de pregrado de comunicador organizacional y unos 6 o 7 cursos que he hecho a lo largo de la carrera. Eh, yo más bien diría que gran parte de lo que yo he aprendido es dentro del 70-20-10, es más del 20 y sobre todo del 70. Arriesgarme o buscar la oportunidad para que me hicieran una oferta para entrar a trabajar como gerente de aprendizaje y arriesgarme a ir. O sea, yo hoy en día sé un poquito, no soy un experto, pero sé un poquito de universidades corporativas porque me arriesgué a ir a montar una universidad corporativa en una compañía. Y después de eso vendí 5 proyectos para asesorar a empresas muy grandes diseñando la arquitectura de universidades corporativas y así sucesivamente. Entonces yo creo que hay que tener presentes que existen muchos frameworks y muchos modelos y muchas cosas que ya están y que le pueden ayudar a uno si uno conecta los puntos y trae mundos remotos al mundo de acá, al mundo que sea el mundo de cada uno, eh, uno puede lograr, uno puede lograr conseguir herramientas para poder formar muy deliberada y muy intencionalmente su carrera y que no sea, mi carrera es lo que me ha pasado en 25 años, sino lo que yo he estado provocando que me pase a lo largo de 25 años para estar hoy donde estoy. Mira que estoy completamente de acuerdo con lo que dices, porque de hecho yo se lo digo a mis estudiantes, y es, a usted por un título nadie lo va a contratar, sino qué aprendió y qué ha hecho y cuáles son los proyectos, o sea, cuál es la prueba de que usted ha aplicado eso y cuáles han sido los resultados para poderlo, pues sí, o sea, para poder validar, porque pues si usted está aprendiendo lo mismo que otros 30, entonces ¿por qué lo van a escoger a usted y no a el que tiene al lado, que pues sí es su compañero, pero pues si están haciendo la maestría, están compitiendo hacia lo mismo? Y también pues que al final también muchas cosas van a cambiar, tú no te puedes quedar con lo que hiciste en la universidad, y me hiciste acordar de precisamente una de las maestrías que hice. Había un profesor que tenía un framework que se llamaba Creative Personal Canvas, que es un Canvas también. A los que les interese me escriben por LinkedIn y se lo pasan, te lo va a enviar también, que es algo muy similar. Es como un Canvas de desarrollo personal de cuáles son las 3 áreas que si yo combino soy, puedo ser top 25% y por las que pues me podrían pagar, dónde están mis clientes. Entonces estructura muchas de estas preguntas que estamos discutiendo, pero también que podamos diseñar esa, o sea, que podemos decirle como innovación personal, o sea, aplicar esos mismos frameworks de yo, cómo, de en dónde, cuál es mi H1, cuál es mi H2, cuál es mi H3, porque al final todo esto lo hacemos. Incluso este podcast nace así. Yo empecé sin saber nada de podcast, de nada, y el primer capítulo desde edición, ahí van, o sea, voy aprendiendo y generando las capabilities, pero prefiero lanzarme y ir aprendiendo en el camino que esperar a
tener algo perfecto, porque al final quiero es validar si esto le agrega valor a la gente o no. Y al final, si no, nadie lo escucha, yo hablo con gente maravillosa, entonces tiene un doble propósito en ese caso. Pero entonces es en el hacer, ¿sí? Por eso, mira que cuando muchas veces hablamos de tecnología, tecnología es el saber hacer de las organizaciones. Y tú no es solo saber, sino hacer, que habla desde la práctica y desde la etimología de la palabra de hacer. Entonces me encanta ese framework de póngase un reto, haga, aprenda, reflexione sobre el aprendizaje y trate de monetizarlo, porque también eso es la prueba que te dice si aprendiste lo suficiente como para que alguien te pague por eso, si esa es la motivación. Pex, te voy a hacer las últimas preguntas que son de rutina del podcast. Nos pasamos y perdóname por el tiempo. Per- Cuando suele Perdón que pasar. yo soy el que hace que esto se alargue con mis respuestas largas, perdón, Santi. No. De hecho, esto es el espíritu de hacer una conversación, no un guión de preguntas, sino que sea alrededor y ahí van surgiendo otras cosas. Pero estas sí son de rutina y es. em, Si hoy, por ejemplo, llega la empresa de tus sueños, digamos, la que sea, que tú dices, uy, me encantaría trabajar allá y te dicen, Pex, tú vas a ser el nuevo gerente de innovación. eh, ¿Tú qué haces durante los primeros 3 meses? Miro y trato de morderme los codos por quedarme callado. Eh, me costaría un esfuerzo muy grande, pero miro, oigo, observo lo que pasa adentro, cómo se, cómo se llevan a cabo, cómo suceden las cosas adentro, y además me iría a hablar con grupos de afuera, con clientes, con usuarios finales, dependiendo de, bueno, pues B2B, B2C, y preguntaría mucho por las perspectivas que hay de afuera para adentro, sobre todo para un cargo de innovación. Me aseguraría de tener un rompecabezas muy bien armado de perspectivas externas acerca de esa compañía. Entender el contexto, el tablero, cómo está. Perfecto. Mira, esa es todo el mundo dice lo mismo. Que me va a tocar cambiar la pregunta. Pero es un patrón, es más de no llegar a solo a proponer, sino a entender, a empezar a ver cómo es el sistema y ahí sí empezar a ver qué podemos, cómo podemos empezar a tener esas victorias tempranas. Rex, si tú te pudieras devolver al pasado en el carro es el DeLorean de la película de Volver al Futuro, que así se llama la película, pero pues vas hacia el pasado, hace 25 años, al Pex más joven que está iniciando su carrera en estrategia y te pudieras dar uno o dos consejos, ¿qué consejos te darías? Mm, no, no haberme desmatriculado de administración y haberme pasado a comunicación, sino haberme quedado en administración. Eh, Tengo 50 años, tengo una hija de 20 que acaba de terminar segundo semestre de administración. Yo la oigo con las materias y digo, wow, eso es lo que yo he debido estudiar. Pero igual puedes seguir, igual tú lo sabes, ¿no? Desde la práctica lo sabes. Pero es un gran consejo también. Sí, es que también uno a los 18 años tomando la decisión que uno cree que es lo que va a hacer el resto de la vida, pero es una decisión si uno no entender nada del mundo, porque no entendemos el mundo, seguimos descubriéndolo constantemente. Pero bueno, qué chévere que lo puedas vivir. Al final los papás viven parte de sus sueños a través de sus hijos. Entonces, igual que me imagino las tareas que como si le ayudas con los proyectos, cómo quedarán. Y Pex, una última pregunta y es, recomiéndame uno o dos libros que todo el mundo debería leer que escuche este podcast. Eh, Va, uno muy sencillo. Bueno, no, van tres, van dos y la ñapa. Uno, Problem Solving 101. Me lo recomendó a mí el socio líder global de la práctica de organizaciones
cuando entré a McKinsey, tuve mi conversación informal con él, porque es un librito delgadito, 100 páginas, 110 páginas. Lo escribió un personaje que trabajó en consultoría y después trabajó con el Ministerio de Educación japonés para estructurar modelos para enseñarle a resolver problemas a los niños de primaria en Japón, porque resolver problemas es fácil y es esencial, no hay que complejizarse. Por eso el libro tiene todas esas ilustraciones así como de para niños, etcétera, etcétera. Y es Sí. espectacular, es espectacular. El otro que leí me llegó hace poquito de Roger Martin, que se llama A New Way to Think, en donde él mismo, pues que es, para mí es hoy en día quizás la autoridad máxima en estrategia, pero él mismo dice en este libro, por eso se llama A New Way to Think, me doy el permiso de cuestionar 14 aspectos de cómo funcionan las organizaciones hoy en día con mis hipótesis. Cómpreme mis retos o no me los compre, pero pensemos al respecto. Y está, porque además yo tengo un hábito de hace un par de años para acá y es, soy consumidor de audiolibros. Y cuando a la primera hora ya he sacado libreta o celular para tomar nota de 5 ideas importantes, digo, no, este no me puedo conformar con tenerlo en audiolibro, este más bien lo compro en físico. Entonces, lo compré en físico, me llegó hace poco, porque primero pasé por el audiolibro y ya lo he leído. Y después, cuando logro sacar el tiempo, los logro leer y oír al mismo tiempo. Y me ayuda porque soy un lector súper lento, sobre todo en inglés. Em, no, esos dos. Me ciño a la pregunta de 2 libros, son esos dos. Me, me los voy a comprar. Suenan bastante, me pareció una gran recomendación, ambos dos libros. Bueno, Pex, agradecerte por este espacio, por tu generosidad, por la conversación, em, por nuevamente por la invitación y dejarme colarme en las simulaciones. Por favor, invítame las veces que sea. Y todas las personas que escuchen este podcast, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden ver las ideas que compartes? Lo más fácil es en LinkedIn, Pex Parra, Pex, apellido Parra. Mi nombre de verdad es José Alejandro, de paso, que nunca surgió en la conversación, pero tengo un apodo desde antes de nacer y así me presento en todos los entornos. Entonces, Pex Parra en LinkedIn y por ahí podemos interactuar, pueden ver un poquito de lo que hago de trabajo y ya si quieren verme montando en bicicleta y haciendo asados y comiendo, pues en Instagram también, pero eso ahí no hay nada más que videos y fotos de paisajes de carreteras del mundo en bicicleta. Bueno, excelente, muchas gracias. Y a todos, recuerden que en este podcast hay capítulos de estrategia, procesos de innovación, convocatorias, cultura, cómo armar su proceso de innovación. Y cada vez vamos a ir sacando nuevos episodios, tanto de líderes como de consultores, para poder seguir armando esta conversación. Al final todos hemos remado o remamos en Arequipa y con las mismas preguntas y los mismos retos. Y la idea es que podamos ir aprendiendo y bajar estas barreras y esos obstáculos. Entonces, si quieren alguna temática o tienen algún reto específico, también me escriben por LinkedIn, porque ahí vamos teniendo nuevos invitados que nos permitan ampliar esa conversación y nos vemos en un próximo episodio.